Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, estimado público y estimados invitados de la selva chiapaneca que vienen a la presentación de este libro que se llama Las voces del espejo, cuentos, poemas y dibujos del zapatismo para construir el futuro. El texto va a estar a la venta ahí y debo decir que yo como presentador y coordinador de las preguntas y respuestas y del diálogo aquí establecido, sí, en este evento que organiza la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Preparatoria Altavista, no lo conocía, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, a la venta. Es importante que se organicen este tipo de eventos académicos, este tipo de eventos en donde, entre otras cosas, se busca reconquistar la palabra y reconquistar la voz, esa voz que no solamente tiene solos, ¿sí?, a las comunidades zapatistas del sur de México, a las comunidades indígenas, sino que nos tiene también solos y aislados a nosotros. Antes de darle la palabra a los presentadores del texto que sí tuvieron oportunidad de leerlo, es un bonito ejemplar, acompañado de dibujos de los niños chiapanecos. Quisiera hablar un poquito nada más de lo curioso que resulta estar en una sala universitaria, ¿sí?, presentando un libro que trata de reconquistar una voz para construir el futuro, en un tiempo en que algunas de las corrientes del pensamiento han declarado el fin de los grandes relatos, el fin de las grandes narrativas e incluso el fin de la historia, consagrando un triunfo del capitalismo sobre cualquier intento de levantarse en contra de la opresión que genera. Es curioso, ¿sí?, que estemos aquí con comunidades de base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación, que vino a producir, o sea, una de las últimas revoluciones de este siglo, y una de las últimas revoluciones de este siglo que se caracteriza por la reconquista de la voz, por la toma de la palabra de las voces del silencio, por la toma de la palabra de los que vienen de la noche. Y es curioso estar en esta sala universitaria presentando un libro que se llama Las voces del espejo, y un libro de cuentos, poemas y dibujos desde el zapatismo para construir el futuro, porque si fuera cierto que se acabaron los grandes relatos y si fuera cierto que la historia se termina, no tendríamos ya más palabras. Y los que llegaron temprano a esta sala tuvieron oportunidad de estar oyendo pues una música que tenía como fondo el discurso del subcomandante Marcos, y una música que parece latinoamericana y que sin embargo está hecha desde París, sí, por un grupo que se llama Manu Chao, y no es un comercial. Y es curioso que estemos aquí en este lugar en donde hay gente de esa gente que ha reconquistado la voz y que nos trae un mensaje para reconstruir el futuro. En la mañana, o sea, alguien aquí decía que el tiempo ha llegado en que nosotros vengamos a conocer Juárez. Yo creo que esta es una insuperable oportunidad para desmentir todas esas voces que quieren terminar definitivamente con la historia, que quieren terminar definitivamente con las narrativas, porque en última instancia, mientras haya vida, habrá esperanza, mientras haya vida, habrá voz,
Y mientras haya vida e historias, habrá voces que las cuentan. Bienvenidos todos ustedes. Vamos a tener 3 participaciones, o sea, presentando el libro estará Wilibaldo Delgadillo, novelista juarense, que tiene publicados algunos relatos en distintos medios, ha hecho un periodismo que se ha destacado, entre otras cosas, dando cuenta del levantamiento zapatista, en un artículo que todavía recuerdo, pero sobre todo en una novela que ha hecho historia, o que empieza a hacer historia en la literatura fronteriza, que es La Virgen del Barrio Árabe. Presentará el texto también, ¿sí?, José Reyes Picos, también periodista, maestro de preparatoria, de la preparatoria Altavista, de literatura de la preparatoria Altavista, y por parte de la comunidad de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación, nos darán y leerán un comunicado que es otro de los géneros que ha hecho famoso, o sea, un nuevo literato, poeta, que es el subcomandante Marcos, y en realidad, o sea, este movimiento que de alguna manera está iniciando un diálogo, está buscando un diálogo con todos nosotros. En primer lugar, tendremos la presentación de Wilibaldo Delgadillo. Buenas noches a todos. Bueno, este libro, como decía Toño, se llama Las Voces del Espejo, y es un ejercicio literario como muchos de los juegos literarios a los que nos han acostumbrado los zapatistas. ¿Sí? ¿Así? Sí. Decía que este libro, que se llama Las Voces del Espejo, es un episodio más en el juego literario, ¿no? Acércalo un poquito, déjalo un poquito. ¿Así? Casi. Es que está muy intimidatorio. Bueno. Si decía que este libro, Las Voces del Espejo, es un episodio más en el gran juego literario al que nos han acostumbrado los zapatistas en los últimos años. Son dibujos hechos por niños de las comunidades de la zona de conflicto, y que fueron distribuidos entre varios escritores, algunos de ellos españoles, otros mexicanos, italianos, uruguayos, y a partir de eso ellos escribieron poemas, relatos, crónicas, algunos basándose explícitamente en los dibujos y otros simplemente tomándolos como una referencia lejana, y fue de esa manera que se conformó este libro. Y bueno, voy a leer un par de cuartillas, bueno, en realidad son como 4 cuartillas, acerca de este texto. En este fin de siglo ya nada asombra a nadie. No asombra que un actor de medio pelo como Ronald Reagan se haya convertido en presidente de Estados Unidos y le haya dado la puntilla al bloque soviético. Tampoco debe asombrar que el portavoz de la última revolución del siglo sobresalga por sus dotes histriónicas y literarias. Desde la publicación de sus primeros comunicados, Marcos y los zapatistas, y esto a veces suena como a conjunto musical, ha generado un movimiento literario en el que están representados una gran diversidad de géneros y autores. Me parece que incluso el presidente Zedillo y Jaime Labastida podrían ser incluidos en alguna antología zapatista en el género del autogol neobarroco. La política, ya se ha dicho hasta el cansancio, es en gran medida un juego de impresiones, una guerra publicitaria, y en las guerras lo primero que causa baja es la verdad, o digámoslo de otra manera, lo primero que causa baja es la obligación moral de ser lo más verdadero posible. Por esto, la insistencia de los zapatistas de que se hable con verdad es una premisa básica importante. Hablar con verdad, no con la verdad, sino cada quien con su verdad, pero de manera honesta,
es uno de los mensajes importantes del zapatismo. Lo que hoy nos convoca es la necesidad de explorar la verdad literaria en relación a un movimiento social, cultural y político que de manera perversa muchos han querido reducir a su expresión meramente literaria. En algún momento se dijo que la de los zapatistas con el gobierno En algún momento se dijo que la de los zapatistas con el gobierno era una guerra por internet, y durante varios meses se convirtió en un lugar común de algunos periodistas empezar sus crónicas diciendo que reportaban los hechos de una rebelión en la que desde hace mucho tiempo no se disparaba una sola bala. Desafortunadamente, la masacre de Acteal ha hecho anacrónica tal muletilla periodística. Estos son artilugios retóricos encaminados a esconder, por ingenuidad o por consigna, las realidades de la guerra de baja intensidad que se vive en Chiapas. El periodismo objetivo y sobre todo la nota periodística tiene un lenguaje chato, su lenguaje es chato por definición, pero este ha sido desafiado por la extraordinaria labor literaria del subcomandante Marcos desde el terreno del periodismo mismo. Mientras que el periodismo esconde tras sus pretensiones de objetividad posiciones políticas alineadas con nuestra gobernabilidad democrática, los zapatistas han recurrido de manera magistral a diversos géneros literarios, desde el panfleto hasta la fábula, para hacer asomar sus verdades. Quienes se refieren a la dimensión literaria del zapatismo como una debilidad, como si en el fondo el zapatismo solo fueran letras escritas por izquierdistas trasnochados, incurren en una doble ingenuidad: subestimar la fuerza de la palabra escrita y subestimar a la inmensa cantidad de lectores de los zapatistas y su capacidad de acción. No se trata de resaltar ahora las virtudes literarias de Marcos, ni la falta de carisma de algunos de sus epígonos. Me refiero a esos articulistas y cronistas que escriben con los giros estilísticos de Marcos. En el reverso de este libro hay un ejemplo de esos epígonos que a veces, en lo particular, me causan bastante malestar. Tampoco me voy a adentrar por el tortuoso camino de hacer un análisis de las aportaciones de los zapatistas al escenario político de los últimos años. Solo me interesa poner de manifiesto que la literatura zapatista ha cumplido por lo menos con dos encomiendas importantes: introducir una nueva narrativa política para acercarnos a una problemática inmemorial y hasta hace poco olvidada, la de las comunidades marginadas, y convertir en interlocutores a los más variados públicos y actores sociales y políticos. Las Voces del Espejo es un libro que constituye una pieza que ejemplifica el juego literario zapatista. Y quiero resaltar que cuando digo zapatista no me refiero únicamente al EZLN o al subcomandante Marcos, sino a la gran red de difusores de las propuestas zapatistas, activistas, editores, administradores de páginas de internet, esparcidos por varios lugares del planeta. Un ejemplo de esta militancia zapatista en el terreno literario lo documenta la revista Proceso en esta semana con el caso del libro La historia de los colores, recién aparecido en edición bilingüe por la editorial paceña 5 Puntos Press. En 1997 este cuento de Marcos fue ilustrado y publicado por dos pintores y editores independientes en Guadalajara. Posteriormente el proyecto fue retomado por la familia Bird del Paso. El National Endowment for the Arts, que es así como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de Estados Unidos, suspendió el financiamiento de este libro para no provocar la ira de los legisladores conservadores que quieren desaparecer este programa de apoyo a las artes. Mejor publicidad no se puede tener. Por cierto, que el vocero de la Embajada Mexicana en Washington fue citado por el New York Times y Proceso diciendo que al gobierno mexicano le parecía bien, puesto que Marcos es un guerrillero y no es un buen ejemplo para los niños. Pues cómo han cambiado las cosas, porque cuando yo era niño, todos nuestros héroes eran guerrilleros, desde Morelos hasta Villa y Zapata, y eran un orgullo nacional. Pero no es cierto, las cosas no han cambiado tanto. Como sociedad estamos condicionados a seguir a caudillos armados, sobre todo si son simpaticones y buenos artistas como Villa y Marcos. Los antiguos izquierdistas convertidos en teóricos de la transición a la democracia dirían que debemos tener cuidado con esto.
Pero francamente a mí me tiene más preocupado el ejército, que a juzgar por los dibujos de estos niños chapanecos, no andan por ahí dando ejemplos demasiado edificantes. Pensar en un libro como una casa de espejos es una idea afortunada. Sugiere un ejercicio de reflexión plural, y no solamente por la cantidad de los participantes, sino también por la multiplicidad de representaciones de cada uno de ellos. Sugiere travesías, juegos, espejismos. ¿No será el zapatismo un espejismo? Para algunos sí lo es, para otros es una segunda oportunidad, para otros más es la única, la última oportunidad. En las voces del espejo hay relatos, poemas, cuentos, panfletos y 2 o 3 golpes de pecho. Todos los textos son un reflejo de las actitudes que como sociedad tenemos respecto al zapatismo, hacia las comunidades de Chiapas, hacia los marginados, hacia nosotros mismos. Es un tapiz tejido con amargura, coraje, culpa, indiferencia y con una gran dosis de valor civil. Porque es necesario señalar que en el canibalístico medio intelectual mexicano no cualquiera se atreve a vincularse, aunque sea simbólicamente, con la causa zapatista. En el libro no todos los autores son mexicanos, hay catalanes, italianos, madrileños, un portugués y 2 uruguayos. Entre los catalanes hay 2, que recientemente han sido acusados en España de ser parte de un grupo llamado con sorna las buenas personas profesionales, porque siempre aparecen del lado de las causas que se consideran justas, enarbolando, dicen sus críticos, una suerte de moralismo de izquierda, aburridón. Habría que ver, pero yo prefiero estar del lado de las buenas personas profesionales que del lado de los hijos de puta profesionales, que son muchos más perniciosos. Y son más. Varios de los textos seducen a lectores. En fin, Marías cuenta una historia sobre una mujer ya mayor que está tan desencantada y amargada que se pasa el tiempo en un sillón y ni siquiera tiene ánimo para su pasatiempo favorito, que es leer. Por eso contrata a una dama de compañía, una tal Elena, para que lea sus libros favoritos. Un día aparece un tipo en la sala de la casa y Elena se distrae, pero aquel hombre con carrilleras y sombrero de ala ancha le hace una seña para que no diga nada. La señora se percata de la distracción de Elena y protesta, pero la muchacha le dice que ha volteado porque está haciendo ejercicios para sobrellevar el cansancio de la lectura. Ella se queda conforme y también el hombre de aspecto rústico, que a partir de entonces llega puntual a acompañar a ambas mujeres sin faltar una sola tarde. No aparece en ningún otro momento y Elena no puede preguntarle quién es. Sin embargo, especula que tal vez sea un antiguo galán de la señora, aquel hombre que la gente del puerto, el relato se lleva a cabo en Veracruz, murmura que le hizo sufrir. Hasta que después de una serie de pistas, la joven llega a la conclusión de que se trata del ánima de Emiliano Zapata. Un día la señora muere, pero su dama de compañía permanece en la casa, donde todos los días y a la misma hora sigue leyendo novelas para el general revolucionario, que se ha aficionado a su voz y a la literatura, pero que sin embargo siente que se muere cuando Elena lee historias en que Marco Polo viaja de la China a la Meca, por aquello de Chinameca, y la infortunada historia que ya todos conocemos. Pasan muchos años y un día el fantasma de Zapata desaparece. Elena lo espera cada tarde, pero él nunca llega. Después de algunos meses, una tarde encuentra un separador en la página de un libro de Dickens que no correspondía a la lectura que ella había hecho. Y el separador está justamente en una frase que dice lo siguiente: y ella envejeció y se llenó de arrugas, y su voz cascada ya no le resultaba grata. Al leer lo anterior, como es comprensible, Elena, ahora convertida en una anciana, se enoja e increpa al caudillo del sur. Eres injusto, y tú quisieras ser siempre un hombre justo. O eso se cuenta ahora. Tú no envejeces y quieres voces gratas y juveniles, y contemplar caras tersas y luminosas. No creas que no te entiendo, todavía eres joven y lo serás siempre, y quizá no tuviste mucho tiempo para demasiadas cosas que te pasaron de largo. Pero yo te he instruido y distraído durante años, y si gracias a mí has aprendido tantas cosas, y no sé si a leer incluso,
No es para que ahora me dejes mensajes ofensivos a través de los textos que he compartido contigo siempre. En fin, después de este diálogo con el fantasma de Zapata, Elena logra convencerlo de que regrese, y él regresa una vez por semana a escucharla. Creo que el texto de Marías nos compromete con una reflexión que va de la fantasía a la historia, de un lado al otro del espejo, de la realidad onírica del Zapata ideal a la realpolitik del deseo carnal. Una lectura alegórica del texto nos puede llevar a interpretar a la señora amargada como la sociedad civil antes del 1 de enero del 94. Y para después del 94 podemos pensar en Elena, esa vieja impetuosa que quiere, pero no puede. Al final, una pregunta queda flotando en el ambiente. Dos preguntas que no dejan de tener pertinencia. ¿Acaso no seremos la sociedad civil solamente un espejismo que han soñado los zapatistas? ¿No será Zapata un amor para el que nos hemos vuelto demasiados viejos? Gracias. A continuación, hará presentación del libro José Reyes Picos. Bueno, buenas noches. Como dijo, ¿sí se oye? Como dijo Wilibaldo, este libro tiene como fuente los dibujos de niños de la zona de conflicto, de niños de la selva, y para empezar quiero leer un texto de uno de los autores que viene aquí, que es José Emilio Pacheco, y cuyo poema ejemplifica muy bien lo que es este libro, ¿sí? Lo que él ve a partir de los dibujos de estos niños, ¿sí? Que desafortunadamente pues no tienen juguetes como avioncitos o pistolas, sino que los tienen en una forma más real, ¿no? Aviones circulando por los cielos donde ellos viven y otras cosas que ustedes también saben. Entonces me voy a permitir leerles el texto. En todo ser humano debe de haber más o menos la misma disposición para las artes. El niño que descubre el lenguaje, al mismo tiempo encuentra la poesía. Si se cae la luna, quedará todo en sombras. Será siempre de noche. Las pinturas rupestres se parecen. Cada cueva prehistórica responde al mismo impulso de arte. Sobre todo, el dibujo de los niños resulta semejante donde quiera. Nuestra común humanidad se muestra en esta prueba irrefutable. El niño se apodera de lo que ve, lo transforma en imágenes propias. Esta es mi casa y estos son mis padres. Aquí está un árbol y de él salen pájaros. A simple vista, estos dibujos se dirían iguales a los dibujos de otros niños en Oklahoma o Dinamarca. Pero al instante brota lo que los distingue. Estos aviones no son de juguete. Estos camiones llenos de soldados no son de pilas ni de plástico. Los hemos despojado durante siglos. Ahora también les robamos su infancia, que fue libre. Añadimos dolor a su penuria. ¿Para qué? Me pregunto. No me explico. Para seguir viendo en el terror y el horror y para que el consumo de basura ahogue al mundo entero. ¿Qué puedo hacer por ellos? Por la paz, por su paz que es la nuestra. ¿Cómo dar a los niños de estos dibujos lo que merecen, lo que les debemos, lo que todos los días les quitamos, a veces sin saberlo? Solo puedo inscribir sobre la arena, contra la oscuridad que nos rodea,
la frágil esperanza contundente de que en esa mañana, que ya es hoy, los dibujos recobren la inocencia, se llenen con imágenes de paz y nunca vuelva a haber armas en ellos. Bueno. Yo escogí una serie de 3 textos para representar lo que el libro trae, ¿sí? En el sentido que a mí me interesa mucho, los niños, ¿sí? Para presentar una dicotomía en lo que es el país antes de Chiapas y después de Chiapas, ¿sí? Lo que esperamos para ellos y lo que esperamos nosotros de adultos construir para ellos, ¿sí? Y aquí está un niño, ¿sí? Les voy a leer otro texto de Agustín Jiménez que se llama Una gota de sol para los niños de la selva. No hablo de días lejanos, ni de sueños debajo de los cielos. Yo soy el olvidado, el que habla soñando en medio de la selva, el que supo del desierto la soledad, como de una ciudad que se hunde y no se nombra. Sobre mí pasa un río y una montaña y un lucero que se llama arcoíris, y una gota de sol para los niños de la selva. Todo puede salvarme. Dios sabe que no estoy muerto. Sé que nadie me oye, ni el tabaco del jazmín, ni los mangos, ni el olor clandestino, ni los pasos perdidos del unicornio, ni la ciudad obscena y deprimente, entre las cenizas del fastidio o la inocente mirada de un niño iluminado. Bosque de medusas entre el amor y la soledad y la lluvia, huella empedernida, un hombre, antigua geología, de más de 100 años, prodigioso, príncipe desnudo de la tribu, desolación y quimera, bajo una noche férrea, ensimismada y estrellada, piedra y cielo, vive para otear, memoria que respira, la tierra que florece en un dulce canto general, donde asoman las mujeres rodeadas por las flores y el agua, o donde los niños del silencio, pájaros de colores, verdes, azules o amarillos, nuevas torres del amor, alzan los brazos para evitar, qué extraño caso, la estupidez suceda al crimen. En la selva solo está el niño, en la selva solo está Dios. Arriba cruzan flores que vuelan y construyen sueños. La realidad, iluminando las raíces, ensaya una sonrisa donde un día una paloma que vuela hace 1000 años ha de posarse junto a una rosa, o un poema junto a un dibujo, junto a un niño atigrado en una selva fértil, libre, en un jardín florido. Por último es otro texto que, como decía Willy, es de un escritor militante y ajonjolí de todos los moles en estos casos, ¿no? Que es Mario Benedetti. Creyeron que era solo una intentona de fundar una patria más honesta, o de buscar en vano una respuesta a la inmóvil penuria de la zona. Así y todo, la selva lacandona arrancó a los señores de su fiesta, cuando acababan de doblar su apuesta, junto al viejo taur que no perdona.
un desmadre sin par, pero es noticia, y en su lucha frontal contra el olvido, en su indígena afán por la justicia. Esta guerrilla, en paz, ha dividido la historia mexicana en dos etapas, antes de Chiapas y después de Chiapas. Bueno, con estos tres textos leídos, no sé, les quiero dar una idea de lo que es el libro, ¿sí? Porque desafortunadamente el libro no está en una cantidad mínima en este momento aquí, que son, no sé, como 5 libros creo que quedan, y no está por lo pronto a la venta en las librerías, ¿sí? Entonces, no sé, esa fue la intención de la lectura de los textos y de que conocieran un poco la relación de estos autores que participaron aquí, en este caso en poesía, con los dibujos que vienen en el texto, que por supuesto no los pueden ver, pero que para que se den una imagen también por medio de la palabra, ¿no? Y una imagen muy clara en el sentido de la poesía, ¿sí? Eso es todo por mi parte, y espero que ahora en este momento que estoy en medio de estas personas, en un futuro esté en medio de estas personas en otras condiciones, sí. Gracias. Bueno, tratándose de la presentación de un libro que quiere hacer una vuelta a la recuperación de la voz, pues vamos a escuchar de parte de nuestros invitados chiapanecos, o sea, un comunicado del EZLN que nos van a tener a bien leer, ¿no? Pasa el micrófono. ¿Para él? Se perdió el manifiesto. Comité Clandestino de Revolucionario Indígena. Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. 12 de marzo de 1999. Los hombres y mujeres, niños, ancianos del estado de Ciudad Juárez y hermanos y hermanas, saludamos a todos y a todas el próximo día domingo 21 de marzo de 1999. Se realizará una consulta en todo país, en muchas naciones en el mundo. La consulta es convocada por el EZLN. Se trata de preguntarles a todos los mexicanos y mexicanas su opinión sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios, sobre las guerras gubernamentales del exterminio y sobre la democracia en México. Para esto el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Como delegados zapatistas estarán de visita estos días en su municipio. La misión que han recibido es la dialogar con todos ustedes y escuchar sus palabras y pedirles que escuchen las nuestras y reciban todos y todas ustedes nuestro respeto, democracia, libertad y justicia. Desde las montañas del sureste mexicano, Comité Clandestino Revolucionarios Indígena, Comandancia General, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, marzo de 1999. Gracias.
Bueno, debo decir, ¿no?, que nuestros invitados chapanecos, o sea, participaron esta mañana en un diálogo con la comunidad universitaria, y yo sé que algunos de ustedes tendrán interés en preguntarles algo, ¿no? Pero el objetivo del evento es discutir acerca de este texto, y obviamente pues no se puede discutir un texto sin hablar del sentido de la literatura, sin hablar del sentido de lo que nos está pasando en términos de la recuperación de nuestras palabras y de los silencios, ¿sí?, que habían impedido que estas voces emergieran. En ese sentido, o sea, lo más importante de esta presentación pues es el diálogo con ustedes, y en ese sentido pues o sea se aceptan preguntas. Una pregunta. Ahorita que estamos en la cafetería, nos comentaba un compañero que nos invitó que no nos dejáramos engañar por la promoción mala, muy mala que se hace en el radio, en la televisión, por los medios, sobre el origen, o más bien sobre el sentido de la consulta. Y uno de los comentarios que se ha hecho a nivel nacional es que la consulta es demasiado general en sus planteamientos. Yo les quiero preguntar entonces, si fuera posible, compartieran con nosotros algunas de las preguntas que se van a hacer en la consulta, porque si resulta que son ciertas las acusaciones, entre comillas, que se hacen a nivel nacional en los medios, de que se preguntas como si estaríamos de acuerdo en que los pueblos indígenas vivieran mejor, pues son preguntas de esa naturaleza, pues la verdad para mí me resulta una pérdida de tiempo, ¿no?, realizarlo. Pero si realmente hay en esas preguntas, o hay en esa consulta, un verdadero interés por, no sé, preguntar al pueblo mexicano las cuestiones realmente relevantes, pues entonces sí vale la pena. Y bueno, y otra, en ese sentido primero, y luego preguntarles si están ustedes autorizados para deslindarse de algo que se les hace, un señalamiento que se hace muy frecuentemente, su relación con el PRD, y que no es, ahora se comentaba a nivel nacional, yo lo sé por el radio, por la televisión, que no es ninguna casualidad que hoy, 18 de marzo, Gustavo Cárdenas, el Distrito Federal, arranca de manera extraoficial su campaña por tercera vez por alcanzar la presidencia de México, y que luego el domingo el PLN hace esta consulta. O sea, si hay alguna relación, si es coincidencia, o de qué manera, ¿no? De qué manera se puede deslindar o no Pueden envolver. O sea, en lo personal, o sea, yo le pediría a algunos de los miembros que organizan la consulta, que es otro evento, ¿sí?, que no es la presentación de este libro, que hagan una explicación de el contenido de la consulta. Pero, o sea, lo hago no porque me quiera deslindar, ¿sí?, de ese diálogo que se pretende establecer, porque en última instancia, o sea, lo más importante para mí, o sea, es que debemos de empezar a perderle miedo a las palabras, y yo no creo que sea un cuento menor el hecho de que nos preguntemos si es justo o no que los indígenas de nuestro país tengan el derecho de tener una vida mejor y de opinar acerca de cómo debe de ser esa vida. Y yo creo que el sentido de la autonomía de los pueblos indios, la legislación sobre los derechos de los nuestros indígenas, es uno de los temas de la conducta, y no se me hace para nada, o sea, una pregunta ociosa, ¿sí? Y, o sea, tratar de convertirla, o sea, esa pregunta en un cuento, pues yo creo que es, o sea, de entre los cuentos, un mal cuento. No sé si hay aquí algunos de los organizadores de la consulta, ¿no?, que nos expliquen un poco sobre lo que se va a consultar en ella, ¿no?
Bueno, la verdad es que no queríamos participar, y no por no participar, sino porque era una cuestión literaria, pero ya que se hace la pregunta sobre las preguntas, le voy a contestar. La primera se refiere, van a ser 4 preguntas. Sí, la primera se refiere, en pocas palabras, hacia si el mundo indígena mexicano debe ser incluido en el desarrollo del país. Entiéndase que las comunidades indígenas tienen enormes recursos naturales de los cuales han despojado, y hasta ahorita se han explotado y no han tenido ningún beneficio. Esa sería, en síntesis, la primera pregunta. La segunda se refiere a si se deben ser refrendados los acuerdos de San Andrés. El gobierno mexicano, por medio de su representante Marco Antonio Bernal, firmó el 16 de febrero de 1996 los acuerdos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Ejército Zapatista dijo entonces que no estaba totalmente de acuerdo, porque el artículo 27, que permite empezar a desmembrar los ejidos, es decir, que los empresarios puedan comprar la tierra, ¿sí? Dijeron, esa reforma salinista, el 27, no la aceptamos, pero como no ha querido ser el gobierno, para demostrar voluntad política y las ganas de solucionar esto por la vía del diálogo, aceptamos. Entonces, que quede claro, el artículo 27, con la reforma de Salinas, el EZ no lo aceptó. Entonces, pero había un punto muy importante, que es la autonomía. La autonomía permitiría lo que dijo el compañero Antonio Muñoz, que los pueblos indígenas tengan jurisdicción sobre sus formas organizativas políticas, sobre poder mantener sus usos y costumbres, su cultura, y también jurisdicción sobre sus recursos naturales. Y quedó bien claro que aquellos que se dice en la Constitución que pertenecen al Estado, como los recursos, por ejemplo el petróleo, eso no tendría mayor injerencia los pueblos indígenas, pero sí tendrían el derecho de que cada vez que se haga un proyecto de desarrollo en una comunidad indígena, pues que les pregunten, ¿no? Y una consulta de veras, una negociación. Hemos escuchado de cómo han destruido desde el punto de vista ecológico muchas zonas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la autonomía indígena permitiría mantener sus sistemas jurídicos, sus sistemas políticos y sus usos y costumbres. Entonces, esa sería una de las partes fundamentales en las cuales el gobierno dice que siempre no. La tercera pregunta tiene que ver con que el ejército salga de Chiapas. El gobierno ha argumentado en muchas ocasiones que no hay guerra, que es una guerra de papel. Bueno, si es de papel, pues entonces ¿para qué están los fusiles en Chiapas? Entonces, siempre habrá el peligro de un enfrentamiento entre el ejército federal y el ejército zapatista. Entonces, la tercera pregunta es, ¿estás de acuerdo en que salgan el ejército federal de las zonas chiapanecas, que además hostigan a las comunidades? Eso se ha denunciado y es cierto, ¿no? Y la cuarta pregunta tiene que ver con lo que el zapatismo ha llamado el mandar obedeciendo. Es decir, si esta consulta del 22 de marzo dice que deben ser respetados los acuerdos de San Andrés, que debe de incorporarse a la vida nacional en su desarrollo los pueblos indígenas, si decimos que el ejército debe salir de Chiapas, entonces el gobierno debe tomar esta consulta como un mandato. Es la idea de establecer una nueva relación con el poder. Aquí en Juárez, pues, ustedes saben que nunca nos han preguntado si el ecológico se debe de utilizar para obligar a la gente, cuando refrenda sus placas, ¿sí?, para obligar a la gente que conserve mejor sus vehículos para evitar la contaminación. Y ahí así, cuando nos han preguntado si aumentan el predial, ¿en qué porcentajes? Los gobiernos hacen un presupuesto de desarrollo en función de sus intereses. Está visto, por ejemplo, aquellas, ¿cómo se llama?, expropiaciones que hicieron allá por Salvacar y por allá, ¿no?, donde están los Morelos 2 y todo, que se ha visto que van siendo desarrollos en función de los intereses constructoras como Bermúdez y demás, ¿no? Entonces jamás nos preguntan si van a expropiar en beneficio de quién. Entonces esa es la idea de la consulta, que la gente digamos si estamos de acuerdo o no en la autonomía indígena, por ejemplo. Entonces el mandar obedeciendo quiere decir pues que si nosotros nos consultan y decimos hay que hacer esto, el gobierno va a actuar en consecuencia. Y otro ejemplo que me acuerdo, el FOBAPROA. A nosotros jamás nos preguntaron si lo convertían en deuda pública. Los diputados del PRI y el PAN votaron en favor de que se convirtiera en deuda pública, ¿no? Entonces eso es lo que se trata de cambiar con esta consulta. Que haya una movilización ciudadana, que poco a poco se organice, y el gobierno, pues ahora sí que esté atado de manos, ¿no?
Los diputados y diputadas son elegidos y jamás vuelven a preguntarnos algo. Y respecto a las preguntas, alguien dice que son muy obvias. Pues serán muy obvias porque si preguntamos, ¿está de acuerdo con los indígenas dejen de ser explotados? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Está de acuerdo en que se salga el ejército de Chiapas para que no haya guerra? Pues sí, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno pues no entiende esta obviedad. Esa es la diferencia, ¿no? Y eso es lo que quieren decir, ¡ay, qué preguntas tan obvias! Pues sí, son tan obvias que hasta Mendoza Subiate tuvo que decir que sí, ¿no? Y digo él, porque nos tocó que nos entrevistaran, y claro que las tuve que contestar que sí. Pero insisto, pues si fueran tan obvias, entonces el gobierno ya hubiera aceptado los acuerdos. Entonces, la idea de la consulta que diga la Bastida que esta mañana, pues que lo siga diciendo, ¿no? Si no fuera esta consulta, ustedes no tendrían aquí de viva voz a quienes sufren la explotación y a quienes se han rebelado, ¿no? Si no fuera por esa consulta, no estarían en todo el país estos delegados y delegadas difundiendo, como luego decimos, el otro lado de la moneda. Entonces esto es, ¿no? Si alguien dijo que no se dejen engañar, pues yo sí confío en la gente, ¿no? Ahora que estuvimos en la radio, la verdad la mayoría de las llamadas fueron a favor, de apoyo. Y también eso de las capuchas, ¿no? Dijo, ya olvídense de las capuchas, hombre. Pues, lo que importa es lo que hacen. Y como dicen, antes no existían, los indígenas estaban marginados en este país, nadie los veía, y no se pusieron capucha y los vieron, ¿verdad? Y es contradictorio, ¿sí? Cuando ahora que no tienen rostro, se los quieren ver, y cuando tenían el rostro, nadie los pelaba. Entonces más o menos por ahí es la... ¿Quieres hablar? Buenas tardes. Primeramente, para felicitarlo, el comentario va encaminado a lo siguiente. Supongo que todos los mexicanos queremos tener se podría decir, un gobierno justo y digno. Mas, sin embargo, sabemos que en muchas comunidades, más en las indígenas, no se respetan. ¿Para qué nos vamos tan lejos? Nosotros tenemos la comunidad indígena tarahumara, la cual también sufre de muchas violaciones de sus derechos. Mas, sin embargo, mi pregunta sería, uno de los propósitos que se tienen en los derechos es tener un derecho indígena. Okay. La Constitución establece primeramente en su artículo primero igualdad para todos los que se encuentran en el territorio. El artículo 4 menciona que la nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres. ¿No sería más viable hacer valer estos derechos que andar promoviendo una desigualdad jurídica? Bueno, debemos dado que parece ser que tenemos aquí a nuestros estudiantes de Derecho, deberíamos, empezar por sentar, que estamos en un evento literario. Yo diría nada más una cosa, todo es narrativa, ¿sí? La Constitución, creo, la podemos nosotros ver como el mejor cuento que nos hemos contado, ¿sí? Y que todavía no alcanzamos a desentrañar. Y voy a citar un ejemplo muy simple. Cuando nuestros constituyentes hicieron la Constitución en 1917, pusieron en un gran trabajo a los codificadores, y todo el mundo se cuidó mucho de que los códigos estuvieran en consonancia con la primacía de la primera voz constitucional, de la primera voz jurídica, que es la Constitución. Ahorita nosotros tenemos un derecho que está totalmente desmembrado y nadie se ha cuidado ni siquiera por respetar la congruencia de esos mandatos y de esos cambios constitucionales que se han hecho con el espíritu de la Constitución. Y al contrario de lo que han hecho los norteamericanos, no tenemos enmiendas constitucionales trabajadas con el igual rigor con que se trabajaron los códigos. Y en ese sentido podemos decir, bueno, sí, a lo mejor sería más fácil, ¿no? Pero, ¿por qué venir con el cuento de que sería más fácil, ¿no? ¿Sí? De respetar una ley
que se ha violado, una ley que se ha tergiversado, una ley que está en constante cambio por la presión política, que no se respeta, ¿sí? Y, o sea, después a los que están exigiendo un perfeccionamiento de una ley que siempre debe ser contada para sus tiempos, ¿sí? No salgan con esa historia de volver a decir hay que dejar las leyes como están. Yo digo que las leyes son producto del tiempo y son los hombres quienes deben contarlas y cambiarlas. Creo que ya. Estoy interesado en resolver el cuestionario que nos estaban presentando el compañero. Ahora mi pregunta es, en base a los resultados, ¿quién va a evaluar los resultados y qué medidas va a tomar pues en este caso yo creo que el comité que nos representa, que viene a representar al EZLN hoy, ¿qué medidas se van a tomar y quién va a evaluar esto? Bueno, o sea, debemos decir otra vez que nosotros estamos aquí para comentar un texto y bueno, bueno, eso de que estamos aquí para comentar un texto es relativo, ¿verdad? Porque realmente la mayoría de la gente que está aquí no ha leído el texto. El texto ni siquiera es ejemplares para todos. Y es obvio que el texto está concebido como un instrumento para motivar discusiones políticas. Entonces no podemos insistir tanto en que estamos aquí para discutir el texto. En lo que tiene razón Toño, y eso me parece que hay que retomar, es que al final de cuentas la cuestión de literatura permea todo este asunto de la política, ¿verdad? Efectivamente no hay que dejarse engañar, y hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que anda por ahí engatusando a incautos, y yo no quisiera que ninguno de ustedes y que ninguno de nosotros fuéramos a ser víctimas de, pues, yo no sé. Yo creo que es muy importante quitarlos, si no los pasamontañas, por lo menos y las caretas. Digámoslo de una vez, las elecciones son un instrumento del Estado para legitimarse. Es la manera, antes era como un plebiscito, nada más participaba el PRI y todo el mundo votábamos o no votábamos, y se presionaba a la gente para votar porque le decían que si no votaban, no le iban a... No tenía que el elector no puede hacer ciertos trámites. Entonces, esa función de la tarjeta electoral sigue hasta la fecha vigente, porque la mayoría de la gente se empadrona porque lo necesita para trámites de otro tipo. Y alguna gente incluso lo utiliza para votar. Sin embargo, la gente vote o no vote, convalida adquiriéndola al Estado. De alguna manera ratificamos su autoridad. Bueno, los zapatistas, que en 1994 mucha gente pronosticaba que iban a ser exterminados en el curso de 2 semanas, no solamente no fueron exterminados, sino que además cumplieron su amenaza de llegar al Zócalo, porque meses más tarde ya estaban en el Zócalo, no quizá los que habían tomado San Cristóbal, pero sí todos los demás zapatistas que no sabían que eran zapatistas, pero que lo descubrieron. Y bueno, eso de la consulta nacional, y digo, quitamos las caretas, pues, independientemente de las preguntas que pueden tener validez o no, y que tienen un trasfondo sociológico, jurídico, etcétera, también debemos de reconocerlo, es una estrategia por parte del EZLN para demostrar al gobierno, para demostrarle a mucha gente y para demostrarnos a nosotros mismos de saber qué respuesta realmente existe todavía hacia la propuesta zapatista, qué capacidad de interlocución tiene todavía el zapatismo. Entonces, es una estrategia de carácter literaria y política y también jurídica, pero no podemos insistir, ¿verdad?, en que eso está totalmente desvinculado de los tiempos políticos del país, como decía el compañero. Pues caray, yo estoy muy preocupado porque hoy inicia su campaña con Cuauhtémoc Cárdenas,
El domingo es la consulta zapatista y el sábado es mi cumpleaños. ¿Cuál es la razón? Yo no sé quién será el autor de esta confabulación, pero en cuanto lo descubra, lo anunciaré oportunamente. Bueno, ya suscribo totalmente el punto de vista del compañero Wilibaldo y debo decir que, entre otras cosas, tenemos un cuento que solucionar, y es el cuento de la vinculación de lo que es la democracia formal a la democracia directa, que es el problema político de todo ejercicio democrático. Y en ese ejercicio democrático, o sea, obviamente que el personaje principal de este cuento, que se llama democracia y que es el pueblo, pues también tiene sus propios caminos para establecer, vamos a decir, el rating del impacto de sus palabras, ¿no? Simple y sencillamente como eso. Y me decían, ya están levantando la mano. Bueno, estoy de acuerdo con el compañero Wilibaldo. Me parece que esto tiene contenidos políticos y no podemos soslayarlo, obviamente, ¿no? La consulta es una consulta evidentemente política, porque pone en el centro del debate nacional el problema de más de 10 millones de mexicanos que son indígenas, de más de 56 etnias que habitan este país. Y no podemos nosotros permanecer bajo la visión decimonónica o la visión, digamos, del conquistador, una visión excluyente, donde el derecho, y está un artículo excelente de Pablo González Casanova, que lo escribió hace un par de años, donde ha escrito cómo desde el planteamiento jurídico, digamos, los sujetos del derecho, como las comunidades indígenas, han sido negadas. Entonces yo creo que al rango constitucional tienen que ser incorporados las comunidades, no desde la visión, digamos, occidental del derecho, que es una cuestión, la visión individualista de la persona, el ciudadano, sino el sujeto colectivo de derecho de la comunidad. Y en ese sentido no está plasmado los derechos de las sociedades, de las comunidades como sujetos de derecho, y es el gran problema de la diferencia entre la iniciativa de Cedillo y la iniciativa de la COCOPA. Yo creo que el espíritu fundamental desde el marco jurídico es que el sujeto de derecho para las comunidades indígenas deben ser fundamentalmente, digamos, las comunidades como tales, como sujeto de derecho. Y ahí está planteado la pregunta 1, entonces, tiene que ver con la juridicidad. Y la juridicidad no es, digamos, más que un problema fundamentalmente también de relación de poder. Ante dos derechos iguales, la fuerza es la que predomina. Hace 140 años la jornada de trabajo era 12 o 15 horas. Hoy es 8 horas y el movimiento europeo lo está peleando por 6 o 7 horas. Entonces, ¿por qué se ha reducido? Porque la correlación de fuerza ha sido distinto. La expresión jurídica ha dado simplemente una juridicidad a un problema de relación social de poder. Entonces, finalmente yo creo que la consulta tiene un componente de relación de poder, de transformar las relaciones sociales, ¿sí? De cambiar, digamos, esa juridicidad que enmarca, que legitima desde el punto de vista de derecho una relación también de poder. Y eso la consulta tenemos que aceptarlo, ¿sí? Hay otra cuestión tan elemental. Cuando se dice el ejército salga de Chiapas, se desmilitarice Chiapas. El gobierno ha planteado que el ejército está para preservar la soberanía y que para eso está enmarcado en el cuerpo constitucional. Es cierto, pero la soberanía no se pierde en Chiapas, no se pierde en Guerrero, no se pierde en Oaxaca, se pierde en Los Pinos día con día. Ahí se pierde la soberanía día con día. Y se negocia en Wall Street. Ahí se negocia la soberanía de los pueblos, no nada más de México. Entonces, ese es un problema central también. Es un problema político que tenemos que enfrentar nosotros, ¿sí? Entonces, yo creo que la consulta es una consulta de contenidos políticos. Y en ese sentido, yo, Ramón Chavira, maestro de economía, como promotor de la consulta, digo, estoy convencido de esta consulta. Y estoy convencido para convencer gente de esta propuesta de la consulta. Y bueno, que el PRD, no, yo creo que es otra cuestión. Como ha dicho Wilibaldo, si sacamos las efemérides de aquí al final del mes, vamos a encontrar y a correlacionar, podemos pedirle a un estadígrafo que nos correlacione hasta dónde hay compatibilidad de un hecho con otro. Yo creo que no. Nosotros estamos convencidos de esto. Y yo creo que nos hermana con el zapatismo de que debemos de tejer una relación social distinta. Debemos de construir un tejido social distinto. Un tejido
que resuelva las 11 o 13 demandas que plantea el zapatismo. Mientras en este país haya mexicanos sin tierra, haya mexicanos sin vivienda, haya jóvenes que no tienen el derecho a la educación, y en cambio, año con año, este país erogue miles y millones de dólares, porque en 14 años se han pagado alrededor de 200 mil millones de dólares por concepto de la deuda, no podemos permitir este tipo de sistema. Y eso es el espíritu de la consulta, y ese es el espíritu del zapatismo. Y no es raro que haya voces tan audibles en este mundo como José Saramago, premio Nobel, Mario Benito, poder dictatorial, un poder antidemocrático, o como la llamaba Vargas Llosa, la dictadura perfecta, ¿no? Debemos de aspirar a una vida democrática, y por eso luchamos. Bueno, la oratoria también es literatura. Digo, sí. Bueno, un comentario literario. A mí me parece que la literatura zapatista, lo que sí nos ha brindado en esta época de desencanto, ¿verdad?, es una poética del pensamiento, una poética de la transformación posible de lo humano a lo realmente humano. Es lo que quería decir. Gracias. ¿Un comentario? ¿Un comentario? Bueno, nombrando otro de nuestros héroes, si nos fijamos, ninguno de nuestros compañeros aquí, zapatistas, ni los que están en la selva, han tenido la magnífica suerte que tuvo Benito Juárez, ¿sí?, que llegó a ser presidente de la República, y que eso de ser presidente de la República equivale ahora a ser rey, mago, profeta y adivinador, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ahora muchos quieren ser presidentes de la República, y ustedes lo han visto en todos los medios, ¿no? Han visto la cabalgada que trae el partido oficial, ¿sí? ¿Y el PAN también? Bueno, entonces la cabalgada que traen todos los partidos, ahora todos quieren ser esos magos, profetas, adivinadores y reyes. No sé, tal vez pueda llegar un momento en que los candidatos o los precandidatos sean 43.800 y los electores se reduzcan, o que llegue el momento en que todos los ciudadanos del país quieran ser presidentes y nada más haya una sola oposición, ¿sí? Pero no sé, pienso que en esto de la consulta y la democracia, la gente ha reducido la democracia solo al sentido de elegir, ¿sí? O sea, después de que elige, queda contenta. O sea, reduce a eso la democracia, ¿sí?, a que no haya fraude y a elegir a una persona, ¿sí? Pero después de eso no revierte a que esas personas que eligieron, ¿sí?, respeten, ¿sí?, y hagan o lleven a cabo, en el caso de la legislación, en el caso de la economía, en el caso de todas esas grandes propuestas que ustedes saben que hacen, lo que los electores pidieron, ¿sí? Y en el caso de la consulta, creo que la consulta es una elección en este sentido diferente, ¿sí?, en la que no se está eligiendo a una persona, ¿sí?, sino que se está eligiendo en este sentido de decir sí o de decir no, ¿sí?, que el gobierno cumpla lo que pactó, ¿sí?, lo que firmó, ¿sí?, y para nada creo que las preguntas sean una pérdida de tiempo, ¿sí?, y tal vez puedan ser obvias para una persona muy bien informada o estudiante de universidad, pero no para otra mucha gente, ¿sí?, que esperamos vaya a ir a la consulta el domingo, ¿sí?, nada más. Oye, ¿no te permiso la réplica? Nada más, Adelante. nada más,
Yo cuestiono y pongo en duda, no el fondo de la consulta, se malinterpretó mi pregunta. Y mucho hablan ustedes y tienen muy buena retórica los tres. Mucho hablan de defender los derechos y todo esto, y señalan a grandes escritores, ¿no? Como Benedetti y Carlos Fuentes. Pero yo lo que cuestiono, o lo que cuestionaría, es el real compromiso que existe, o se trata nada más de montarse todos al trabajo que ha hecho Marcos, de gran publicidad. Y bueno, pues si yo me pongo a comentar un libro de Marcos, pues parece que todo el mundo me va a aplaudir, como efectivamente lo hemos visto. Y nada más pedirles que no sean intolerantes, que no reduzcan la posibilidad de luchar por los derechos indígenas al EZ. O sea, el EZ no es el único, ni el PRD, no son los únicos foros, ni las únicas trincheras desde las que se puede luchar por los derechos indígenas. Entonces, Marcos ha hecho para sí, o ha dado para sí mismo, la voz cantante, y ese es el más grande de los cuentos. Decir que Marcos es el único autorizado para hablar por los indígenas, yo no sé quién le dio ese título. Entonces, habemos muchos mexicanos que, sin estar de acuerdo con el EZ, promovemos también, y desde nuestro lugar y de nuestras posibilidades, no con los grandes recursos literarios que aquí han exhibido, también podemos luchar por los indígenas. Entonces, no se vuelvan intolerantes y no traten entonces de hacernos a un lado a los que no vamos con el EZ, pero sí con los indígenas. Gracias. No creo que haya intolerancia, pero nada, no soy periodista ni soy fan de Benedetti. Bueno, yo creo que ya aquí, sí. Yo lo que quiero señalar es lo siguiente: se insiste mucho en la relación del PRD con el zapatismo y de no sé quién con el zapatismo. Yo creo que el fondo que hay en este tipo de apreciaciones es una actitud racista. El no creer en la capacidad de los y las indígenas de organizarse y de luchar. Son manipulados por Marcos, son manipulados por el PRD, están haciendo esto porque ya viene la cargada del 2000. ¿Por qué no podemos escuchar la voz de los indígenas? Cuando esa voz nos ha llegado en comunicados, nos ha llegado en la literatura, ha movido la conciencia de los y las que vivimos este siglo. Y ahí están las voces de esos grandes literatos. Yo creo que de tontos no deben de tener un pelo. Y sin embargo, insistimos en la manipulación del movimiento zapatista por la cultura mestiza. Creo que mientras que sigamos analizando esto desde donde estamos nosotros, desde el mundo mestizo, poco vamos a entender. El zapatismo habla de diálogo, sabemos escuchar. ¿Escuchamos lo que leyeron? O seguimos con nuestra retórica del derecho, y que el derecho, una cosa es el derecho y otra cuestión es la justicia. Y creo que los estudiantes de derecho lo saben. Hay cuestiones legales que son injustas. Y en el derecho, en la Constitución, está garantizado que los indígenas van a gozar de los mismos derechos que todos los mexicanos y las mexicanas. También está garantizado que el artículo 3º por ese artículo vamos a tener educación gratuita. ¿La tenemos? Entonces, aquí la onda es cómo escuchar la voz, no solo de Marcos, porque no solo Marcos habla. Y si los compañeros a veces no hablan, es porque qué contradicción que en este país donde la Constitución nos garantiza tantas cosas, no sepan hablar español. Entonces, vamos poniendo los pies en la tierra y vamos tratando de entender ¿qué subyace en nuestras participaciones? ¿Somos racistas? ¿Creemos que los indígenas no tienen la capacidad de autoorganizarse? Y digámoslo, somos racistas y ya. Y ahí muere. O tenemos la posibilidad de escucharlos y de entender que no son como que su cultura no es como la nuestra. Que tiene otros valores y que dentro de esos valores está el aprecio por la palabra. Yo creo que esta guerra o esta forma de contestar a la guerra de los zapatistas ha sido la palabra, la literatura y el diálogo. En muchos medios, en los periódicos, en internet, cuando había la humanidad tenía una experiencia como lo que se vive ahora. Si queremos hacer un análisis así, ¿qué les diré? Sociológico, histórico de lo que sucede. Y estamos dispuestos a romper con todo este marquito que parece, y no me refiero a Marcos, este marco
que parece que no nos podemos zafar. La vida es así y no existe otra posibilidad más de que la nuestra, y la de ellos, y la de ellos. Sí. Sí, yo creo que también, bueno, afortunadamente no con frecuencia, menos en el círculo que nos movemos algunos universitarios, surge esa duda, y yo siempre me he preguntado, qué fácil dudar del silencio de los compañeros, qué fácil dudar de su serenidad, qué fácil dudar de esta capacidad que señala Armida, qué fácil dudar de la misma sociedad que está subyugada por un sistema político que tiene 60 años ganándose nuestra confianza. Qué fácil decir, ¿verdad? Es por el 18 de marzo, porque está cerca el 22 la consulta zapatista, y no porque sabemos que es para los que se olvidan de las fechas históricas, yo creo que por la expropiación petrolera, ¿verdad? Me parece que va más por ahí. Pero insisto, qué fácil dudar de lo desconocido y refrendar continuamente esa confianza que nos conviene a algunos con seguirle otorgando al PRI. Qué fácil dudar de lo que no se ha manifestado, de lo que no ha tenido posibilidad de experimentarse, y seguir refrendando eso que sí sabemos. Más de 60 años de engaño, de robo, de saqueo, de infamia, de crímenes que hemos visto incluso por la televisión más oficialista. Me parece que ahí no hay duda. Y que lo demás, pues no es más que mera arrogancia o mero mandato de algún partido, ¿verdad? Y que finalmente a nadie nos interesa convencer a esa gente que está convencida por otros intereses. O sea, es difícil convencer en esto. Es una cuestión personal. En esas obviedades de las que se hablaba, obviamente, en la obviedad podríamos decir que negros y blancos somos iguales. Y en la obviedad podemos decir que existe un Ku Klux Klan. En la obviedad podemos decir aquí todos que las mujeres somos iguales a los hombres. Y en la obviedad cotidiana de esta ciudad se asesinan mujeres porque esta sociedad dice cotidianamente que no somos iguales. En la obviedad se hicieron esas preguntas en el 95, ¿cuándo fue cuando fue la primera consulta zapatista? No recuerdo la fecha. No. Bueno, en esa obviedad yo recuerdo, porque yo participé en esa consulta, se preguntaba específicamente, ¿considera usted que las mujeres tienen igualdad de capacidad para gobernar? Y he de decir que muchas mujeres votaron en la mesa que yo participé, y había más de un 30% de gente obvia que decía que no. Entonces, esas obviedades no son tan obvias. Bueno, gracias por la retórica fascinante y seductora. No dijo así, pero yo le compuse para hacer gala de mis dotes. Pero no, lo que sí es que seguramente no escucho, llegó un poco tarde y no escuchó lo que yo planteé, porque yo planteé una serie de preguntas que no voy a repetir. Pero sí quisiera hacer una pequeña reflexión. Yo creo que muchos que tal vez se sienten identificados con el PRI, o a lo mejor no se sienten identificados con el PRI, pero odian el PRD o desconfían del PAN, de pronto sienten la necesidad de decir el PRD también, o el PAN también, o aquellos también, porque piensan como que todo se le carga a un solo partido político. Al partido político que tal vez enarbola y representa nuestra cultura política, pero realmente todo esto que nos reúne ahora, todas estas preguntas que nos hacemos y que nos causan mucha ansiedad, todas estas cosas son responsabilidad de todos, son responsabilidad de nosotros como país, de nosotros como proceso histórico, de nosotros como individuos. Y no es muy fácil también decir efectivamente, nada para los priistas o el PRI. Yo tengo una amiga que en los días posteriores a la elección del 94 iba caminando por las calles del DF y vio un señor con corbata, un señor como cara de cobrador, y ella en su frustración porque no había ganado en Cuatemochas, dijo, ese señor, todo sigue igual, no pasó nada, ese señor que va entrando ahí seguro es del PRI. El señor es realmente ni al caso, ¿verdad? Pero sí, de pronto le echamos todo al PRI, pero eso se nos revierte. Eso se nos revierte porque precisamente, y aquí es donde radica la importancia del zapatismo. El zapatismo nos lanza preguntas que tienen que ser ponderadas,
y reflexionadas al margen de todo este juego político electoral, televisivo, que nos circunda y nos agobia. Basta recordar la campaña del año pasado. No puedo ni siquiera pensar en el mundial, vamos. Que era mucho más importante que las elecciones para algunos. No se podía porque estaba uno viendo el fútbol y va la pelota para allá y no también pasaba vote por Galindo, vote por Patricio. Entonces, realmente la gran virtud de cuestiones como la consulta y la gran aportación a la cultura política de este país por parte de los zapatistas es haber creado la posibilidad, es haber creado espacios donde uno pueda plantearse preguntas que generalmente están vetadas en otros espacios. Entonces, más allá de enfrascarnos en esta discusión de que si los del PRI, los del PRD también, si el PRD tuviera algo que ver con el zapatismo, pues qué bueno para el PRD. No creo, porque es obvio que su interés va en otro sentido. Seguramente hay muchos periodistas que simpatizan con el zapatismo y a lo mejor hasta zapatistas hay que votar por el PRI. Y creo que habría que ver los resultados electorales en lugares donde... En la garrucha. En la garrucha. Yo estoy diciendo que voten por el PRI, pero habría que ver, no sé. Pero en fin, hay que diferenciar pues lo que es un proceso de carácter electoral, ¿verdad?, que tiene sus propios pasamontañas, y este otro proceso al que nos están invitando los zapatistas. Independientemente de que si Marcos tiene o no derecho a hablar a nombre de los indios de México, creo que los mexicanos tenemos la obligación de reflexionar acerca de nuestra relación con ellos y cómo esto se refleja jurídicamente en la Constitución. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, yo quisiera terminar haciendo un comentario a lo de Perla de la Rosa y a lo de la literatura. Yo insisto en la literatura. A mí la consulta, pues probablemente reconozco que puede ser no prioritario para muchos y, pues reconozco que tienen derecho a pensar de esa manera, pero estamos hablando de un movimiento que nos ha hecho volver a pensar en nuestro mundo, en este mundo que los contadores de cuentos nos han reducido tan unidireccionalmente, y que es mucho más rico, y que está ahorita precisamente a partir del zapatismo, a partir de muchos otros procesos, encontrando múltiples voces, y esas múltiples voces también tienen derecho de expresarse, y eso es lo que estamos discutiendo ahorita. ¿Sí? Yo nada más quería hacerle una pregunta al muchacho que con tanto énfasis critica la forma de hacerse oír de Marcos y de la forma de lucha de los zapatistas. Quisiera yo preguntarle, ¿él cómo lucha por los derechos de los indígenas? No, o sea, el planteamiento es muy básico, es muy sencillo, y yo creo que no lo puedo expresar. Creo que cada uno de los mexicanos que realmente tengamos conciencia, y bueno, ¿cómo podemos luchar? Y no necesitamos o no podemos hacer uso de la retórica, de la literatura, porque no la manejamos. Finalmente, creo que cada uno desde nuestro lugar, haciendo nuestro trabajo y en conciencia, creo que podemos ayudar. Yo soy estudiante de la Escuela de Derecho y aparte soy maestro de primaria. Entonces, yo en la escuela tengo valores que creo que podemos manejar y seguir manejando, pero no enseño que los indios deben de estar apartados, como a veces se interpreta o se malinterpreta, creo, gracias a Televisa y a TV Azteca, que no pueden estar apartados como se ha manejado, ¿no? Y yo lo que criticaba es, o ponía en duda, no la capacidad de los indígenas para organizarse. Además, recordemos que quien más pone en duda eso es Marcos, porque Marcos no es indígena. Y luego, ¿cuál es el objetivo pues de los escritores? Si ayudar a los indígenas o vender libros. Entonces, si ese es el objetivo, vender libros, bueno. Tristemente libros, hay conciencia, pero los que no podemos
por conveniencia propia o no queremos tomar las armas, pero sí creo que tenemos otros espacios, no únicamente en ESETA, para promover los derechos indígenas. Y finalmente, gracias a la señora me dio la oportunidad para hacer un último comentario, ¿no?, de mi parte. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar o qué respuesta irá a tener el ESETA? Y creo que ninguno de ustedes lo puede contar porque nada más Marcos lo puede hacer. ¿Qué reacción va a tener? Digo porque Marcos es la voz cantante, porque Marcos es la voz cantante. ¿Qué va a pasar si la consulta no tiene la respuesta que espera el propio Marcos, ¿no? Además, ¿quién va a auditar, por así decirlo, desde afuera, o quién va a corroborar que los datos que arroje la consulta son efectivamente reales y no son un invento, otro más de Marcos? Digo, yo creo que nada más, compañero, para decirle que los libros, esos autores no están cobrando nada. O sea, es para las comunidades zapatistas, para los niños y las niñas de las comunidades zapatistas. ¿Sí? Entonces, no es el interés en este caso específico de vender libros. Y la verdad, compañero, no contestó. Le preguntaron en concreto que dijera cómo lucha usted por los indígenas cotidianamente. Y nada más le voy a decir también porque es importante esto de la legitimidad de la elección. La Fundación Arturo Rosenbluth es la que va a llevar lo que llamamos la logística, y va a haber mesas registradas a nivel nacional, a nivel estatal, y aquí también con nombres de personas encargadas. ¿Y quién la va a vigilar? Nosotros y nosotras. Ni modo dejárselo al IFE. Ya de lo que pasó en Guerrero, pues yo no confío en ellos. Entonces, si usted tiene alguna duda, puede pasar, y lo invito así de buena onda, a que vaya y pase por las casillas y vea si la gente está votando o no, y vea si estamos llegando boletas como acostumbraba el PRI. Entonces, nada más. Nada más, es que vean cómo siente este ambiente de intolerancia. bueno, bueno, miren, acusados de intolerancia, no cerraremos. Yo creo ya este diálogo que se está prolongando demasiado. Había una persona, sí, dos personas, sí, y les voy a suplicar que sean breves, y voy a advertir, sí, que los derechos de réplica y contrarréplica en la democracia también son así de claro, ¿verdad? Y la otra cuestión es asolearse un poco. Lléguenle abajo